Bueno, para acompañarlos esta tarde, ¿no es cierto? Bueno, en una charla que hemos hablado con Esteban en su momento sobre el anteproyecto 2024 de Código Penal. Bueno, a ver, yo estuve pensándolo bien, digamos así, si tuviera que ponerle un título, un nuevo título a esta Doctor, intervención. disculpe que lo interrumpa, no Sí, se me ve. no se me ve, ¿y qué tengo que hacer? ¿No aparece una camarita abajo al costado? No, espera un segundito, a ver. No. Porque dice audio y abajo dice video también. Sí, pero Aparece un- no, no. A ver, se me desapareció de acá. Esperen un segundito. Entro de nuevo a iniciar reunión. sí, ¿usted está Ahí en el está. Ahora, teléfono? ahora, a ver. Video. Ahí Ahí, está, ahí, doctor, ahí, perfecto. ahí se me ve. Ahí está, doctor, perfecto. Bueno, bueno, perfecto. Qué tema este, ¿eh? A ver. Bueno, les decía, bueno, retomamos la cosa. Les decía que si tuviera que poner estuve pensando en un nuevo título a esta charla de hoy con ustedes, hacia un nuevo código penal en el anteproyecto 2024, sería hacia un derecho penal de mínimas o de máximas. A ver qué quiero decir con todo esto. Porque a mí me parece que este es el punto, digamos, central en todo proyecto destinado a imponer un nuevo código penal en un país en el que rigen, obviamente, reglas y directrices propias de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces, en este sentido, para comenzar con esta exposición, yo estoy seguro que no estoy diciendo o no voy a decir nada nuevo, porque me parece que voy a hablar sobre algo que ustedes seguramente ya saben, ¿no? En el sentido de que el Código Penal que rige en la Argentina actual tiene más de 100 años de vigencia, ¿no? Y desde su sanción en 1921 ha padecido, digamos así, más de 1000 reformas. Yo no las he contado, sinceramente, pero he leído tanto de tantos autores bueno, que confirman que han sido más de 1000 reformas parciales y numerosos proyectos tendientes, obviamente, a imponer un nuevo código en el país. Todos fracasaron. Menciono los últimos tres que me parecen los más importantes y los más recientes, ¿no? Eh, Son proyectos de nuevo Código Penal. El proyecto Mayer Chiara Díaz del 2006, el proyecto Zaffaroni de 2014 y el proyecto Borinsky de 2019. Ninguno de estos tres proyectos tuvo tratamiento legislativo. El último, reciente, es el proyecto 2024, bueno, como ustedes saben, cuya presidencia de la Comisión Reformadora he asumido por decisión unánime de sus 10 miembros titulares, y es sobre este proyecto que voy a hablar un poco esta tarde, ¿no? Ahora, este escenario que observamos en Argentina desde ya hace muchos años, ¿no? En materia, digamos, político-criminal, que es un escenario coloreado de reformas parciales, como les dije hace un minuto, que inclusive les digo con el gobierno actual se vienen repitiendo. Entonces, por lo visto, estas reformas parciales que ha tenido el Código Penal, y más allá de las buenas intenciones, indudablemente, yo creo que no han contribuido muy satisfactoriamente a la disminución de la criminalidad, bueno, que viene azotando al país desde hace muchas décadas, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, vamos a ir desmenuzando toda esta cuestión a lo largo de esta tarde, ¿no? El Código Penal argentino, es cierto, yo creo que fue concebido, ¿no?, en un contexto histórico muy distinto al actual. Es decir, hace más de 100 años, obviamente la sociedad enfrentaba una criminalidad muy diferente de la actual, ¿no?, a la que estamos viendo hoy permanentemente, cotidianamente, ¿no? Es decir, la criminalidad informática, los delitos ambientales y transfronterizos, el crimen organizado, el narcoterrorismo, la corrupción funcional en numerosas áreas de la administración, etcétera, son nuevas formas criminales, nuevas modalidades que eran impensables en los albores del Código Penal. Lo que ha hecho
que este Código Penal que nos rige de 1921 quede obviamente muy distante, muy lejos del fenómeno criminal que se observa o que venimos observando a lo largo de este siglo XXI, ¿no? Y estas numerosas reformas parciales que ha tenido en estos más de 100 años, yo creo que no solo está a la vista, ¿no? No han sido eficaces, sino en muchos casos se trató de reformas incoherentes y con muy pocos, digamos, resultados positivos y aprovechables, ¿no? Y ni qué decir, seguramente ustedes pensarán lo mismo con la irrupción de la informática en la vida de los ciudadanos, ¿no? Apareciendo nuevas formas delictivas que nos dan a entender que la vía digital se ha convertido indudablemente en el medio preferido de los delincuentes, ¿no? Particularmente, ¿por qué? Porque por un lado les permite operar a los delincuentes con buenos resultados, sobre todo en términos de ganancias económicas, ¿no? Desde distancias que son inimaginables. Y por otro lado, el anonimato que brinda a sus autores y que son todas circunstancias que desembocan, digamos, en un gran obstáculo, en un gran impedimento para la investigación criminal, ¿no? Entonces, frente a estas formas de criminalidad, estas nuevas modalidades criminales, ustedes, mis queridos alumnos, no esperen que un penalista o el derecho penal, en definitiva, resuelva los problemas que plantea la delincuencia en la actualidad, especialmente la ciberdelincuencia, ¿no? Es decir, un penalista lo único que puede hacer, pienso yo, es ocuparse de estudiar los tipos penales que elabora el legislador en su tarea político-legislativa o político-criminal y analizarlo desde la dogmática. Por ejemplo, verificar, digamos, compulsar, ponderar si los principios del derecho penal, que ustedes ya conocen, o la teoría del delito tradicional, le son aplicables a estas nuevas formas conductuales, ¿no? Que aparecen con el avance de la moderna tecnología, así como se aplican desde hace muchos años a los delitos convencionales, ¿no? Entonces, en el campo de la informática, el derecho penal no puede hacer nada o muy poco en la lucha contra esta forma de delincuencia. Y es por una razón, creo yo, muy simple, ¿no? Entre otros factores seguramente que pueden haber en los alrededores. Porque todos los días, fíjense ustedes, aparece una nueva modalidad delictiva en el mundo en el mundo digital, ¿no? Entonces, ustedes se imaginarán que el derecho penal no puede estar en etapas de cambio en forma permanente, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que se nos presenta en esta tarea a los penalistas de ir comentando y tratando de generar ideas y generar propuestas, sugerencias, etcétera, en este mundillo, digamos, del derecho penal en relación con las nuevas modalidades de la delincuencia, ¿no? Entonces, como se dijo en la comisión que yo presido, esta comisión de reforma, estas reformas que ha padecido el Código Penal, yo creo que lo único que ha generado es una estructura normativa, en definitiva, fragmentada, incoherente, asistemática y en muchos casos desfasada, como les decía, frente a las complejidades que presenta el siglo XXI, ¿no? Entonces, obviamente, con estas características negativas, no ha satisfecho o no han satisfecho estas reformas las expectativas esperadas en la lucha contra el delito, que es en definitiva de lo que se trata, ¿no es cierto?, cuando hablamos de derecho penal. Es decir, un código penal moderno no puede limitarse a modificaciones parciales y de emergencia. Eso tiene que quedar muy claro, porque requiere una revisión integral de toda su estructura teórica, pero, digamos, para lograr ese fin, ese objetivo, se requiere una tarea sistematizadora, es decir, sistemática en forma global de todo el ordenamiento jurídico, que es cómo trabajamos en la Comisión de Reforma y es el Código Penal que elaboramos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que solo una reforma completa, sistemática, permitirá tener a mano o construir una herramienta legal que sea capaz de ofrecer respuestas eficaces, alineadas con los valores y desafíos de la actualidad
y asegurando la legitimidad del sistema penal en un mundo que, como ustedes saben, está en constante transformación, en un constante cambio, ¿no? Entonces, se trata de, en realidad, de una misión, yo diría, imposible, pretender combatir estructuras criminales del siglo XXI con un marco legal pensado en los comienzos del siglo XX, ¿no? Es decir, la evolución de las formas delictivas, las nuevas tecnologías y los compromisos, ojo con esto, los compromisos internacionales que ha asumido Argentina desde hace muchos años a esta parte, exigen un derecho penal moderno, actualizado, integrador y sistémico. No tenemos otra alternativa. Es decir, y esta realidad la vemos cuando analizamos esta problemática, digamos, referida a las reformas, o si hay que reformar o no, o hay que elaborar o no un nuevo código penal. El código penal argentino, el que nos rige, ha coexistido, digamos así, ha convivido con avances tecnológicos enormes, gigantescos, inimaginables, en la época o desde la época de su redacción en adelante. Y este es un fenómeno que no es patrimonio exclusivo del Código Penal argentino, sino que también les ha pasado y les sigue pasando a algunos códigos, algunos digestos de América Latina, de otros países de América Latina. Por ejemplo, el de Bolivia, que he estado hace muy pocos días ahí en Santa Cruz y hemos trabajado sobre el Código Penal de Bolivia, que es un código bueno, que merece una actualización, ¿no? Entonces, hoy enfrentamos delitos que el legislador de 1921 ni siquiera se podía imaginar. Fíjense ustedes, las estafas digitales, el uso de la inteligencia artificial para cometer fraudes de todo tipo, ¿no? Suplantar identidades, vulnerar sistemas informáticos. Todas estas transformaciones exigen una respuesta que el Código Penal actual, como les decía hace un rato, fragmentado, digamos, y desfasado desde todo punto de vista, no está en condiciones de ofrecer. Entonces, el desafío de legislar, digamos así, en este contexto de digamos, en un escenario donde vemos un desarrollo tecnológico grande, exponencial, exige indudablemente comprender como punto de partida estos nuevos riesgos y a la par, al mismo tiempo, aprovechar, por ejemplo, las herramientas que la inteligencia artificial nos puede ofrecer positivamente para prevenir, investigar y sancionar delitos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Obviamente no voy a poder contarles todo lo que hicimos y todo lo que implica este anteproyecto de nuevo Código Penal para Argentina, porque es muy largo, muy extenso y no nos alcanzaría el tiempo. Necesitaríamos un curso de especialización en Derecho Penal para poder hablar de de varios meses, ¿no? Pero sí, hemos trabajado también sobre, digamos, la inteligencia artificial y hemos incorporado algunas figuras relacionadas con esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, les doy un ejemplo de estas nuevas formas delictivas que aparecen con el uso de la informática. El fenómeno de las apuestas, por ejemplo, en los juegos de azar online. Es decir, el acceso a Internet, ¿qué ha hecho? Ha permitido, ¿no es cierto?, que las plataformas de estos juegos de azar online operen en un marco complicado, complejo, muy marginal muchas veces, que escapa a la regulación estatal, ¿no? Entonces, esto plantea problemas en en otras áreas que merecen una atención del ordenamiento jurídico en general y del derecho penal en forma específica. La evasión fiscal, el lavado de dinero y la adicción, fíjense ustedes, ¿no? La adicción a los juegos de azar online, ¿no? Entonces, en el proyecto o el anteproyecto de reforma, introdujimos dos figuras que son, creo, importantes, ¿no? Que están, una de ellas relacionada con los sitios no autorizados, de apuestas, por supuesto, y en otro artículo que está vinculado a la corrupción deportiva con las apuestas. Pero bueno, esas son cuestiones que merecen una explicación un poco más detenida, más detallada, pero les insisto con esto, el tiempo que tenemos, que tengo, no me alcanza para todo esto, ¿no? Otras modalidades delictivas
nuevas y que, bueno, que son posibles gracias a la red Internet y a otras redes sociales. Por ejemplo, las estafas piramidales, que hemos introducido la estafa piramidal como un delito agravado con hasta 7 años de prisión. Ustedes saben que la estafa básica tiene 6 de máxima. El acoso laboral, hemos reformulado el delito de grooming entre los delitos sexuales, el sexting y el delito de hostigamiento entre los delitos informáticos y tantos otros, ¿no? Pero bueno, más allá de esto que lo que estoy diciendo simplemente muy rápido, así a vuelo de pájaro, ahora me voy a detener en un par de cositas más para comentarles, hacerle un repaso así muy panorámico, muy superficial de este anteproyecto, ¿no? Que ya van a ver más adelante que es un anteproyecto muy extenso. Entonces, sin perjuicio de todo esto que estoy diciendo, si tuviéramos que pensar en nuevas reformas o en un nuevo proyecto unificador, que esté orientado, dirigido directamente a un nuevo código penal que sea lo más logrado posible, por supuesto, para una sociedad que está necesitando permanentemente, demandando seguridad frente al delito, dimensionando sus ventajas, sus inconvenientes. Necesariamente debemos llegar, yo creo, yo estoy convencido de esto, a esta conclusión, ¿no? Que confiar en el derecho penal como una receta milagrosa, ¿m? Capaz de resolver o de aportar soluciones mágicas, por decirlo de algún modo, a todos estos problemas urgentes que plantean los conflictos sociales, yo creo que es simplemente pura utopía. ¿Y por qué yo pienso así o por qué digo esto? Porque para quienes creemos y defendemos el Estado constitucional de derecho, en el que debe regir indudablemente un derecho penal de mínimas, es decir, sosteniendo la idea de un derecho penal como última ratio, necesariamente debemos pensar en la racionalidad de la pena, bajo el amparo precisamente de uno de los grandes principios cuando estudiamos la teoría de la pena, que es el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque un derecho penal de mínimas o de última ratio, como ustedes quieran, no significa indudablemente postular o proponer un derecho penal con penas leves, aún para los delitos relativamente graves, o la opción de traspolar todo a un derecho administrativo sancionador, como sostienen algunos autores, por supuesto, que implicaría, me parece a mí, una sensible atenuación de la respuesta punitiva con aplicación de sanciones pecuniarias para ciertos tipos de criminalidad, por ejemplo, las infracciones ambientales, ciertos delitos económicos, algunas figuras relacionadas con la corrupción funcional, las infracciones laborales, etcétera. Sino que es necesario postular un derecho penal que tenga por finalidad solamente la protección de bienes jurídicos necesitados de protección penal, que es un mecanismo, bueno, que obviamente deberá implementar el legislador mediante un ejercicio de ponderación, digamos así, de juicios de valor en torno de los intereses de las cosas o bienes que a la sociedad importa preservar y que deben ser objeto de protección penal. Y deben evaluar al mismo tiempo que no exista otra opción mejor, se dan cuenta, y menos grave y estigmatizante que el derecho penal en la protección de esos bienes e intereses. No sé si se me entiende lo que estoy diciendo. Ustedes seguramente recordarán aquella famosa frase, aquella famosa máxima del profesor alemán Radbruch. Él decía, no busquemos un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal. Y esto, en cierta forma, este pensamiento, es verdad, es cierto, ¿no? Porque en toda sociedad existen sistemas de control social informal o de segundo orden que pueden resolver el conflicto social sin mayores inconvenientes. La familia, el club, la iglesia, las organizaciones sociales, etcétera, sin necesidad de recurrir al derecho penal. Pero cuando el conflicto, obviamente,
adquiere una particular gravedad, por decirlo de algún modo, entonces debe aparecer la artillería pesada del Estado que se patentiza en el derecho penal y debe intervenir para resolver ese conflicto. Pero aún así, fíjense ustedes, yo creo que esto no pasa de ser una especulación teórica. ¿Por qué? Porque el derecho penal, la mayoría de las veces, no resuelve el conflicto. Y ustedes saben, por esta muletilla que se suele decir en el ámbito de la penalística, por la simple razón de que siempre llega tarde. Es decir, cuando el bien jurídico ha sido vulnerado, por ejemplo, en los delitos de resultado material, o ha padecido el riesgo o peligro de destrucción o deterioro en los delitos de peligro, abstracto, concreto, hipotético, etcétera. Circunstancia esta que ha hecho, fíjense ustedes, que la dogmática penal transite digamos, deambule por décadas entre los delitos de resultado material, como les decía, y los delitos de peligro. Es decir, debatiendo, y se sigue debatiendo hasta hoy, entre un derecho penal meramente composicional o en un derecho penal reparador o restaurador. Entonces, la penalística contemporánea, que comulga con estas ideas, entiende que el principio de intervención mínima del que vengo hablando y sosteniendo tiene su fundamento en la idea de que el derecho penal no solo, digamos, no se puede emplear para defender intereses minoritarios en la sociedad, en cualquier sociedad, y no necesarios para el funcionamiento del Estado de Derecho, sino que es, digamos, inadecuado recurrir al derecho penal, que tiene gravísimas consecuencias punitivas, si existe la posibilidad de garantizar una tutela suficiente, eficaz, con otros instrumentos jurídicos no penales. ¿Y esto por qué? Porque el convencimiento de que la pena es un mal, digamos, irreversible y una solución imperfecta, sin ninguna duda, que debe utilizarse solamente cuando no haya otra opción, no haya otra alternativa, no haya más remedio. Es decir, ante el fracaso de cualquier otro modo de protección, por eso es última ratio y en tanto obliga a reducir al máximo el recurso del derecho penal. Por eso el derecho penal es intervención mínima. El principio de intervención mínima justamente supone que para que la ley penal no se transforme en un instrumento al servicio de los detentadores de la potestad legislativa, que en definitiva son también detentadores de la potestad punitiva, es preciso, es fundamental oponer una traba al ejercicio de esta, hay que poner un límite, que es fundamental. Las leyes penales en un Estado de Derecho democrático solamente, fíjense, solamente se justifican porque prestan tutela a un valor o a un interés que, por ser esencial su respeto para las condiciones mínimas de convivencia social, recibe protección penal. Si se apartan de esta misión, bueno, como ya se tiene dicho en la doctrina contemporánea, si no se tutelan intereses comunitarios, si solamente establecen deberes, serán formalmente leyes penales las normas, sin lugar a dudas, pero no serán derecho penal propio de un Estado de Derecho. El derecho penal, aunque necesario en toda sociedad, no es un antídoto, a mi manera de ver, a mi juicio, no es un antídoto suficiente para luchar contra el delito. Porque para eso, para esa finalidad, para ese tal cometido, están como herramienta principal las políticas públicas. Yo estoy convencido de ese tema. El ius puniendi estatal, es decir, el derecho de punir del Estado, como vengo señalando, es solo una de las herramientas destinadas a ese fin. Pero ni es la única ni tal vez la mejor, como les decía, sino existen políticas públicas firmes, intransigentes, severas e innegociables
que decididamente enfrenten a la criminalidad convencional o no convencional. El derecho penal muy poco puede hacer. Y es por una razón muy simple. Y acá tomo palabras de un profesor que fue nuestro, un profesor nuestro allá algunos años atrás ya, cuando estudiaba en la Universidad de Sevilla. Él decía, y dijo esta frase, esta oración magnífica que me ha quedado en la memoria, ¿no? Él decía, eh, por una razón muy simple, les decía, porque el derecho penal, el profesor García Pablo decía, porque el derecho penal es la última ratio, no la solución al problema del crimen. Ahora, obviamente, sin perjuicio de esta magnífica oración, aún padeciendo, creo yo, sus propias falencias, creo que el derecho penal conforma un instrumento importante en la lucha contra el delito, del cual no podríamos prescindir si no queremos dejar a la sociedad, ¿no es cierto?, en un estado de abandono, lo cual implicaría una infracción a las reglas y principios de un Estado constitucional de derecho. Entonces, este nuevo Código Penal que proponemos en la Comisión de Reformas, que fue creada, ustedes saben, por el Ministerio de Justicia de la Nación el año pasado, no supone este nuevo Código Penal, este nuevo instrumento, esta nueva herramienta que proponemos para la Argentina, creemos, o por lo menos yo creo, que no supone una simple mejora del Código Penal que se encuentra en vigencia. ¿Por qué? Porque un Código Penal, esto debe quedar bien claro, no es ni bueno ni malo, sino que implica un instrumento de lucha de los tantos que hay en la sociedad contra una manifestación de la criminalidad que está en permanente crecimiento y que se moviliza, como decía hace un rato, en un ámbito situacional, fíjense, la vía digital, por ejemplo, en que muchas veces la cobertura penal tradicional, la del viejo código, el antiguo régimen, no alcanza a medir el fenómeno en su real dimensión. Entonces, ¿qué pasa si ocurre esto? Deja sin protección a bienes e intereses que son valiosos y que a la sociedad le incumbe preservar. A los ciudadanos le importa que esos bienes e intereses estén protegidos por el ordenamiento jurídico y específicamente por el derecho penal. Entonces, esta suerte de relajamiento que viene padeciendo el Código Penal, el que tenemos en vigencia, por la desatención, me parece a mí, sinceramente les digo, que viene sufriendo desde las más altas esferas del poder, necesita una intervención en esta vieja arquitectura para adaptarla a los tiempos actuales, a los tiempos que corren. Entonces, en ese marco, debemos recordar también, y tomo aquí palabras de mi querido amigo el profesor Arocena, que es profesor de ustedes ahí en Córdoba, toda creación de una norma penal debe estar justificada, dice Gustavo, y es verdad, y para ello se necesita colmarla de racionalidad y coherencia, racionalidad y coherencia. Es decir, que para acudir a esa tal regla de racionalidad, se necesita de una decisión legislativa que atienda a los datos relevantes de la realidad social sobre la que aquella incide, indudablemente. Entonces, debemos convenir en que el derecho penal es ciertamente uno de los recursos con que cuenta el Estado para enfrentar y resolver un conflicto social. Pero como les decía, de esto no hay duda, ¿no? Pero como les decía, no es el único ni siquiera el mejor, ya que existen estas otras opciones de carácter primario que podrían, depende del hecho, de la gravedad del conflicto, ¿no es cierto? Podrían resolver o satisfacer mejor las expectativas y proponer soluciones más eficaces, más convenientes, más simples, más dinámicas, ¿no es cierto? Sobre todo para aquellos conflictos que podíamos calificar de poca gravedad. Ahora, sin perjuicio de esto que estoy diciendo, tenemos que tener en claro, tenemos que tener en claro que un código penal, y esto hay que metérselo en la cabeza, el Código Penal no es un instrumento de la política ni para la política, ni tampoco es un catálogo o un listado de buena conducta orientado a que los hombres sean mejores o los ciudadanos sean mejores.
Ni tampoco el Código Penal es un bastión de la moral colectiva, aunque contenga, ¿no?, una importante dosis que la tiene de orientación pedagógica, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pero para eso están, para esto que estoy señalando, están las reglas de la ética y de otras disciplinas jurídicas, bueno, que rigen en toda sociedad organizada, ¿no? En toda sociedad civilizada. Entonces, pero, ¿y esto por qué es necesario que repitamos, que insistamos con esto, que reiteremos esto que yo acabo de decir hace un minutillo? La historia del Código Penal ha sido siempre digamos, un crudo testigo de que en muchos momentos políticos, muchas etapas de la política en los países y sobre todo en la Argentina, en ese largo camino, digamos, fue usado con otros fines. Fue usado como un instrumento para anular o limitar la libertad de los ciudadanos. Y el Código Penal claramente no fue pensado para esa finalidad, para esa perversa finalidad. El Código Penal no es más, como les decía, que un instrumento pensado para el ciudadano, no para el Estado. El Estado, ¿qué hace? Solo es un simple mediador entre el derecho y el ciudadano. Nada más que eso. Y lo único que hace es indicarle al ciudadano a través del derecho, por un lado, qué acciones y omisiones están prohibidas y cuáles no, y cuáles tienen sanción y cuáles no. Y por otro lado, a través del Parlamento, de la política criminal, decidir qué norma resulta más conveniente para mantener esos valores y principios de la Constitución Nacional. ¿Y esto por qué? ¿Por qué digo esto y por qué pienso que debe ser así? Porque muchos pensarán, no, puede ser de otra manera. Yo pienso así porque el derecho penal conforma ciertamente un instrumento que contiene una buena porción de violencia. La pena es violencia, que siempre debe estar en el marco, digamos, de un proceso comunicativo con el ciudadano, pero es una violencia formalizada. ¿Y por qué es una violencia formalizada? Para evitar transgredir o vulnerar, al aplicar la violencia, el principio de legalidad. ¿Entienden? Justamente en un proceso en que se realice una investigación penal, se debe evitar precisamente la transgresión de ese principio a que hice referencia. Entonces, si entendemos así el derecho penal como un sistema de última ratio, de mínimas, esto no quiere decir, y esto que también quede claro, que esta característica impida que a la hora de elaborar la norma penal o de tomar decisiones, ¿no es cierto?, en torno, digamos, de la mayor o menor punibilidad de los hechos que hemos tipificado como delito o de infracciones cuya penalidad hemos modificado, ¿no es cierto? Todo esto es posible y no implica una violación del principio de legalidad en la medida que en el ámbito en que tomamos esas decisiones se respete que el principio de proporcionalidad. Esto es así. ¿Por qué? Porque por cuanto no toda pena elevada que impongamos o se imponga a un determinado hecho delictivo afecta las condiciones de este principio. Si no, este principio queda vulnerado, trasvasado, cuando no existe una relación de equilibrio, una ponderación entre la gravedad del daño que importa el delito, con la gravedad, mejor dicho, del daño que importa el delito en sí mismo, entre el tipo penal que hemos elaborado, ¿no es cierto?, y la gravedad del daño que como consecuencia importa esta infracción en sí misma. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de imponer una pena razonable, es decir, una pena adecuada y un equilibrio, digamos, este equilibrio que vengo mencionando, con el daño causado o el peligro de daño que genera el delito en los delitos de peligro. ¿Y esto por qué? Porque este principio que vengo señalando, que señalé hace un minuto, precisamente supone el ejercicio razonable del poder punitivo del Estado.
el ejercicio razonable del poder punitivo del Estado. Este es el principio fundamental que nosotros hemos tenido en cuenta en la aplicación de la pena, en la ponderación de la pena o de las escalas penales de que se traten, en los delitos de que se traten, ¿no? Les doy algún ejemplo. Fíjense ustedes lo que hoy hablábamos de la estafa piramidal. Ahora, ¿qué hacemos con la estafa piramidal? Porque en principio es una estafa del 172. ¿Para qué nos vamos a poner a trabajar en algo que ya está tipificado en el Código Penal? Pero nosotros creemos que la penalidad de la estafa básica hasta 6 años de prisión no implicaría una pena justa y razonable si por el solo hecho de tratarse de una estafa, la piramidal debe llevar la misma pena que la estafa del 172, porque tiene características distintas. Las graves consecuencias que produce a escala individual y colectiva corresponde indudablemente que se la sancione con una pena más grave o de mayor entidad que la pena de la estafa básica, que es lo que hicimos. Entonces, todo ese trabajo de equilibrio, de ponderación de bienes en cuanto en el mundillo, digamos así, en que se maneja la teoría de la pena razonable y justa, yo les doy otro ejemplo. Un ejemplo de desproporción en la punibilidad de ciertos hechos. Fíjense, ustedes, el hurto de un chocolatín, por ejemplo, en un kiosco, el hurto de un chocolatín tiene una pena máxima de 2 años. Mientras que si se hiere, lastima, se maltrata o se mata a un animal, la pena máxima es de 1 año. Entonces, aquí vemos una desproporción en la ponderación de ese elemento de la punibilidad en el delito, que nos marca, nos revela situaciones que contrastan claramente con el principio de proporcionalidad y el principio de lesividad. Entonces, este código penal nuevo, por llamarlo así, que proponemos para la Argentina, ha respetado como principio fundamental el principio de proporcionalidad en la regulación de la escala punitiva o de la pena en las figuras de que se traten, ¿no? Y también este código que proponemos es una herramienta, un instrumento, digamos así, que reúne en un solo cuerpo toda la legislación vigente en la Argentina. Y eso ha demandado no solo un trabajo enorme de casi todo el año pasado, pero ha demandado un trabajo que de un ordenamiento, como el código actual, de 313 artículos, sin contar las disposiciones complementarias, por supuesto, que contiene el Código Penal actual, pase a tener 540 artículos. Y estos 540 artículos están agrupados por primera vez si se sanciona esta nueva propuesta que hacemos para la Argentina, ¿no es cierto? Va a ser la primera vez que aparece un código penal agrupado cuyos artículos se agrupan en 3 libros. Históricamente, el Código Penal en vigencia tiene dos, libro primero y libro segundo. Bueno, este anteproyecto, esta nueva herramienta que proponemos para Argentina, consta de 3 libros. El libro primero, que son las disposiciones generales, repartido en 16 títulos, que se refieren a los principios que están relacionados con la teoría del delito, de la pena y del sujeto responsable. Un libro segundo de los delitos o de las infracciones punibles está repartido en 27 títulos en los que se describen, por supuesto, las infracciones, digamos, delictivas en particular. Y un libro tercero que comprende en su titulación los delitos contra el orden internacional, es un libro que está agrupado en 7 títulos en el que se contienen los delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos de guerra, agresión y los delitos contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué hicimos esto, este último libro, el tercero? Porque en toda elaboración, como vengo señalando y repitiendo insistentemente,
se deben respetar las convenciones y tratados internacionales que ha firmado Argentina, entre ellos el Tratado de Roma, donde hace mención de estas figuras que acabo de mencionar. Entonces, eh, ya para ir casi terminando, si ustedes me permiten unos minutos más, bueno, sí, sin que agote, ¿no? Por supuesto, ese gran, enorme listado de categorías e infracciones que se han incluido en este nuevo digesto. Bueno, voy a destacar simplemente algunos puntos de interés que me parece que les puede interesar a ustedes. Así, a vuelo de pájaro, es una cosa muy rápida, porque, y les digo de nuevo, si no tengo el tiempo suficiente como para explicar 540 artículos, ¿no? En el libro primero, que están las disposiciones generales, como les decía, que están relacionados con la teoría del delito, del sujeto y de la pena, bueno, se incorporan, por supuesto, preceptos o artículos que están vinculados o relacionados con las penas, la aplicación de la ley en el tiempo, en el espacio, etcétera, la detención domiciliaria, la reparación de perjuicios, la responsabilidad de las personas jurídicas, la reincidencia, la probation, etcétera, etcétera, entre otras categorías, ¿no? También dentro de este libro primero puede ser una novedad el Instituto de Seguimiento Sociojudicial para aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos especialmente violentos, como los homicidios, delitos sexuales y delitos cometidos en un contexto de violencia de género. Y este es un seguimiento sociojudicial que le hemos puesto un límite también, que está sujeto a controles periódicos durante un plazo máximo de 10 años, que es una escala, ¿no es cierto?, que el juez regulará en cada caso en concreto y, bueno, determinará el plazo de este seguimiento sociojudicial. Hemos establecido una diferente pena de multa, que es el sistema de días multa, ¿no es cierto? Porque de esa manera se mantienen actualizados los montos mediante la aplicación de un sistema periódico que conoce todo el mundo, ¿no? Que es el del salario mínimo vital y móvil, ¿no es cierto? Con esto se mantiene se garantiza, mejor dicho, que la sanción no sea injusta, la sanción económica, que sea proporcional a la situación económica de cada persona, ¿no es cierto? Y eso asegura, ¿no es cierto? Creemos nosotros, una suerte de equidad en el castigo de muchos individuos o muchos ciudadanos que tienen, digamos, patrimonios distintos o diferentes, ¿no? Tenemos también legislado además de muchas otras categorías, en el libro primero de los principios generales, el decomiso, ¿no es cierto? Bueno, del dinero mal habido para que vuelva al Estado, a las arcas del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ¿cómo es? Digamos, original, por llamarlo de algún modo, el proyecto permite el decomiso previo y definitivo, es decir, el decomiso anticipado, sin la necesidad de una condena penal anterior. Los casos de terrorismo, de tráfico de drogas y corrupción, que, digamos, se establece bajo ciertos parámetros. También establecemos la responsabilidad de la persona jurídica. ¿Por qué? Hemos pensado en esto, hemos insistido con esto por la creciente criminalidad económica y organizada, ¿no es cierto? Y esto ha dado lugar, nos ha mostrado un nuevo escenario, nuevos sujetos activos en el derecho penal, que son las personas jurídicas, ¿no es cierto? Hemos establecido ciertos criterios en consonancia con la ley de responsabilidad empresaria. Y las sanciones, bueno, son múltiples, son muchas alternativas, la multa, la suspensión total o parcial de actividades, la suspensión para participar en licitaciones estatales, la disolución o liquidación de la personería, etcétera, etcétera, la suspensión, etcétera, como el que es el sistema sancionatorio para las personas jurídicas. Bueno, también le prestamos una atención muy particular al tema de la violencia de género, para tratar de actualizar el marco normativo actual, lo que implicaría poner en acción, digamos así, un compromiso firme del Estado con la erradicación de la violencia de género. Entonces, hemos establecido un sistema de agravantes móviles, por ejemplo, como tiene, por ejemplo, el Código Penal español u otros, para cualquier delito.
en la medida, claro, que concurran sus presupuestos, ¿no? Para delitos de odio, discriminación religiosa, política, edad, violencia de género, condición social, etcétera. En estos casos se pueden agregar penas o aumentar la pena porque se trata de agravantes que son específicas, ¿no? Hemos regulado una nueva regulación de la prisión perpetua, cuyo límite temporal se fijó en 35 años o 40 años si hubiera multirreincidencia. Y con esto respetamos los estándares internacionales en cuestiones de esta clase, ¿no? Ahora, vayamos, por ejemplo, muy rápidamente a los delitos, al libro segundo, que están los delitos en particular. Fundamentalmente en los delitos contra la vida. Hemos cambiado el título, ya no pusimos, ya no, dejamos en el pasado esa titulación que tanto debate ha generado en la doctrina nacional y extranjera, delito contra las personas. Pusimos delito contra los seres humanos. Y entre esos delitos, el que planteó y plantea hasta el día de hoy singulares debates en la doctrina y en la jurisprudencia es el delito de femicidio. Es decir, que consiste, 80.11 del Código Penal, que consiste, como ustedes saben, en matar a una mujer cuando el hecho es perpetrado por un hombre y media, en esa circunstancia, violencia de género. Entonces, esta figura planteó en su momento, yo ya me acuerdo que estaba en Italia cuando se sancionó la ley en el 2012 que introdujo la figura del femicidio, y yo ya en el 2013 ya publiqué un libro justamente por la editorial Alberoni de Córdoba sobre toda esta problemática y el análisis de la ley que introdujo esta figura, ¿no? Entonces, eh, hubo mucho debate fundamentalmente en torno a los sujetos del delito, particularmente el sujeto pasivo, porque el problema está en qué hacemos con este término mujer, ¿no es cierto?, que encontramos en el 80, en el artículo 80, inciso 11 actual, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Esa pregunta, porque ustedes seguramente dirían, no, bueno, la mujer es mujer. Sí, señor, desde el punto de vista biológico, sí, que es la tesis mía original que la sigo manteniendo hasta el día de hoy. Pero existe alguna doctrina y alguna jurisprudencia reciente, por ejemplo, el caso Zacayán, es de, creo, si mal no recuerdo, no me acuerdo la fecha, pero es reciente, de hace muy poco, del Tribunal Oral Criminal número 4 de la capital federal, donde se sostuvo que el término mujer como sujeto pasivo en el 8011 también abarca al hombre convertido en mujer en función de los protocolos de la ley de identidad de género. Entonces, claro, eso plantea un tema, ¿no? Un tema porque lleva al autor del delito, en ese caso, a la pena de prisión perpetua, de manera tal que es una cuestión que debe prestarse atención para no cometer injusticias, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros en esta mare magnum, digamos, en estos avatares que plantea el sujeto pasivo en el delito de femicidio? Pues lo único que hicimos es reformularlo, no reformular, dejamos el delito tal cual está, pero hemos hecho un reenvío o una aclaración, digamos así, en este punto, en el artículo 77, inciso 16, que es el artículo que históricamente en el Código Penal está donde se definen o se dan nociones de determinadas categorías que sirven para todos los delitos que exigen como elemento esa categoría en el Código Penal. Entonces, lo que hicimos es establecer un concepto que, digamos, termine con esa polémica del sujeto pasivo. Y pusimos, y les voy a leer textualmente, para no equivocarme, no quiero perder un párrafo, ¿no? O una letra. Los términos, nosotros pusimos en el 77, los términos mujer y varón, fíjense que los dos términos están en el 80, hacen referencia a quien se autopercibe como tal al momento del hecho, independiente de sus características biológicas.
¿Qué se quiere decir con esto? Que la víctima puede ser tanto una mujer en sentido biológico, es decir, nacida mujer por nacimiento, digamos así, o un varón que se autopercibe mujer en función de los protocolos de la ley de identidad de género. Y a su vez, como dice los términos mujer y varón, generaliza y, digamos, tiene esta expresión, le da al delito un mayor alcance en cuanto a sus sujetos, los sujetos activo y pasivo. También el sujeto activo puede ser, en principio, un varón nacido varón, digamos, varón de nacimiento en sentido biológico, pero también una mujer que se autopercibe varón digamos, en los términos de la ley de identidad de género. No sé, sinceramente, si con esto se resuelve esta enorme problemática que plantea esta figura, pero creemos nosotros que hemos hecho un aporte, un pequeño aporte, creemos que hay un avance, bueno, que será corregido por la doctrina, será corregido por la jurisprudencia, encarrilará estas cuestiones, ¿no? Pero nosotros creemos que le hemos no puesto un punto final, pero sí un punto y coma a esta temática digamos, que se planteó en torno del sujeto pasivo en este delito. Y dentro de estos delitos contra la vida humana, tenemos dos figuras interesantes, que el homicidio por piedad, una suerte de eutanasia atenuada, digamos así, ¿no es cierto? Y el suicidio asistido, que, bueno, que vienen planteando cuestiones en la actualidad, cuestiones que deben ser resueltas, es decir, el derecho penal no puede estar ausente en una problemática de estas características, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hecho con el homicidio, con la eutanasia, dijimos no a la eutanasia activa, pero sí al llamado homicidio por piedad, que ya lo había anunciado Soler, ya lo había propuesto Soler allá en el proyecto de 1960, ¿no? Que siguiendo el proyecto alemán del 58. Es decir, que una persona en esas, digamos, que esté sufriendo una enfermedad incurable, terminal, etcétera, y por sentimientos de piedad y por un pedido serio, expreso e inequívoco, es decir, el consentimiento es importante de esa persona sufriente, se le causa la muerte. En este caso, tiene una pena mínima de entre 3 y 6 años de prisión. Pero bueno, y así muchas cosas más que yo no quiero cansarlos también con toda esta sanata y hay muchas cosas más interesantes para trabajar y para analizar en este anteproyecto, pero bueno, creo que con esto puedo dar por terminado. Discúlpenme así que abruptamente termine, pero también el tiempo que ustedes tienen es muy valioso y yo lo respeto. Así que les agradezco mucho que me hayan invitado nuevamente, les agradezco mucho que hayan prestado atención a bueno, a este análisis, a estas ideas y propuestas que yo he hecho y que bueno, que algo del nuevo proyecto ya conoce, pero seguramente más adelante haremos alguna otra cuestión, trabajaremos en una obra seguramente colectiva, analizando toda la temática de este anteproyecto, que es muy intenso, muy grande, y seguramente en los próximos tiempos, si la política lo permita, podamos tener un nuevo Código Penal en Argentina. Muchas gracias. Hasta luego y hasta la próxima, un próximo encuentro. Hasta luego, profe, un gusto. Hasta Muchísimas luego, gracias. doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Le queremos agradecer. Queríamos decirle que somos todos estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNE y para nosotros es un orgullo que un docente nuestro presida la Comisión de Reforma del Código Penal. Así que nada más que agradecimientos y esperamos pronto cruzarlos por nuestra facultad. Muchas gracias, chicos. Gracias por permitirnos esta clase. Gracias. No, Gracias, gracias a gracias. usted Está por hablando, conectarse. pero el micrófono está Gracias. apagado. Muchas gracias, buena jornada. Muchas gracias a ustedes, chicos, por conectarse. Cualquier cosa, el link de asistencia está en el chat, así que Muchas gracias. se registran ahí.
Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Muy linda la charla. Gracias, Adiós, hasta gracias, luego. gracias. Buenas Hasta noches, luego. ¿podría hacer una consulta antes que se retire el doctor? ¿O no está habilitado el espacio de preguntas? El doctor no está más. Bueno, gracias.